Hola, hoy estaremos estudiando el producto punto y el ángulo entre dos vectores. Usted puede encontrar la referencia en las páginas 73 y 74 de su libro. Bien, ¿qué es el producto punto? El producto punto es un producto o una multiplicación que se da entre dos vectores. Por ejemplo, si tenemos el vector A con sus componentes A, B, y por otro lado tenemos el vector B con sus componentes C, D, ¿sí? Entonces el producto se origina mediante la multiplicación de los respectivos componentes, es decir, A por C, y se suma el otro producto de las otras componentes, B por D. Es decir, es la suma del producto de sus componentes, ¿sí? Pero, ¿qué componentes? Componentes I, componente J, componente J. O en otras palabras, el componente del eje X, el componente del eje X, por el componente del eje Y y el componente del eje Y. Listo. Cabe recalcar que el resultado de un producto punto nos da como respuesta un escalar, es decir, un número entero o un número fraccionario o un número real, positivo o negativo, sin dimensiones. Bien, después tenemos el módulo o norma de un vector. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene el módulo o norma de un vector? ¿Y qué es el módulo? El módulo es la magnitud que tiene el vector. Por ejemplo, mire este vector color verde que está aquí dibujado, ¿sí? En el plano cartesiano, en el plano bidimensional, tenemos este vector que tiene una magnitud determinada, es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el extremo del vector. Lo mismo con el vector rojo. El vector rojo también tiene su magnitud, es decir, cuánto mide de ese vector. ¿Cómo podemos calcular entonces la norma o el módulo de cada vector? Pues utilizando la fórmula pitagórica, es decir, del teorema de Pitágoras, donde sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. En este caso, de la componente del vector A, que son A y B, el cuadrado de A más el cuadrado del componente B. Listo. Y para calcular el módulo o la norma del vector B, hacemos lo mismo. Raíz cuadrada de la suma del cuadrado del primer componente más el cuadrado del segundo componente. Ok. Bien, aquí cabe resaltar que es mejor, cuando no tenemos una raíz exacta, trabajar con un producto de raíces y realizarlo en una sola raíz. Bien, ya vamos a ver con ejemplos cómo vamos a desarrollar este tipo de ejercicios. Luego tenemos el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo se calcula el ángulo? El ángulo se calcula con la fórmula coseno inverso o coseno a la menos 1. Para esto sí deberíamos tener una calculadora científica a la mano para poder calcular el coseno inverso y encontrar el valor del ángulo en grados. Entonces, coseno inverso o coseno a la menos 1 del producto punto entre los dos vectores sobre o dividido para el producto de sus normas o sus módulos, ¿sí? Es decir, A vector por B vector sobre módulo de A por módulo de B. Bien, del vector B. Entonces, ahora, aquí gráficamente podemos ver cuál es el ángulo que se genera entre esos dos vectores, es decir, entre el vector verde y el vector rojo que está en la gráfica. Ese es el ángulo que vamos a encontrar. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio de explicación para que quede más aclarado el tema. Ok, aquí tenemos dos vectores, el vector A con sus componentes 1, 4 y el vector B con sus componentes 2, 5. Entonces, para poder calcular o hallar el ángulo entre estos dos vectores, necesitamos irnos a la fórmula. Y esta es la fórmula, ¿verdad? La fórmula que está aquí. Entonces, para poder desarrollar la fórmula y encontrar el ángulo correspondiente, debemos tener todos estos ingredientes o todas las variables que están dentro de la fórmula. Entonces, debemos tener el producto del vector A por el vector B, producto punto, y el producto de ambos módulos, el módulo A por el módulo B, del vector B. Entonces, bien, ahora vamos a encontrar primero el producto punto entre A y B, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el producto punto A por B, ¿ok? A por B. Entonces, ¿cómo hacemos?
Entonces vamos a multiplicar en un paréntesis los componentes correspondientes, es decir, 1 por 2 más, ¿verdad? 4 por 5. 4 por 5. Bien, esto va a ser igual entonces a 1 por 2, que es 2, más 4 por 5, que es 20. Entonces nos va a dar un número entero positivo, en este caso el 22. Entonces sería 2 más 20, 22. Este sería el producto escalar entre estos dos vectores, entre los vectores A y el vector B. Listo. Bien, lo vamos a encontrar. Continuamos entonces. Vamos a encontrar, ya tenemos esta parte de aquí arriba de la fórmula, ¿verdad? Esta. Nos faltaría la parte de abajo. Bien, entonces del denominador. Entonces sería encontrar los módulos de cada vector. Bien, continuando con el cálculo del ejercicio, tenemos que el producto nos da A por B. Aquí tenemos el producto ya, A por B. Multiplicamos y nos da 22. Ya tenemos ese resultado. Ahora vamos a encontrar los módulos, el módulo del vector A y el módulo del vector B. Entonces utilizamos la fórmula que nos han dado. Entonces el módulo del vector A es igual a las componentes elevado al cuadrado. Es decir, la componente 1, 1 elevado al cuadrado, componente 4, 4 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1, 4 elevado al cuadrado es 16. Entonces sumamos 1 más 16 y nos da 10, raíz cuadrada de 17. La dejamos expresada en radical porque no es una raíz cuadrada exacta, ¿sí? No es, por ejemplo, una raíz cuadrada de 25 que le podemos sacar la raíz cuadrada y nos queda 5. Entonces la dejamos mejor como un radical. Ahí tenemos el componente, el módulo B, componente 1, que es 2 elevado al cuadrado, su otro componente es 5 elevado al cuadrado, entonces sería 2 elevado al cuadrado 4 más 5 elevado al cuadrado 25. Sumamos 4 más 25, nos da 29, raíz cuadrada de 29. Entonces ya tenemos todas las variables, ¿sí? Las variables listas para realizar las operaciones indicadas dentro de esta fórmula, que es la fórmula del ángulo de entre dos vectores. Bien, ahora sí procedemos a calcular el ángulo, ¿sí? Y tenemos en la parte del numerador el producto punto, que nos da 22, dividido para el módulo de A, que es raíz cuadrada de 17, por el módulo de B, que es raíz cuadrada de 29. Entonces ahí tenemos que ir realizando las operaciones. Aquí hacemos un solo radical debido a que son ambos de raíz cuadrada, y colocamos un solo radical grande y multiplicamos las cantidades dentro del radical, es decir, 17 por 29. Entonces eso nos da 17 por 29, nos da 493. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 493 y nos da 22,2. Vamos a confirmar eso, ¿no? Aquí en la calculadora podemos poner de la siguiente manera, ¿sí? Raíz cuadrada de 17 por 29, ¿sí? Damos espacio, igual, sale raíz cuadrada de 493, ¿ok? Y de ahí dice que la raíz cuadrada de 493 es 22,20. Entonces veamos si es así. Entonces sacamos la raíz cuadrada y nos da así, 22,20, redondeando a dos cifras decimales. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dividir 22, o sea, hacer la división de esta fracción, 22 dividido para 22,20. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la calculadora, 22 dividido para 22,20, ¿sí? Podemos esa 0,99, redondeando a dos cifras decimales, 0,99. Bien, entonces nos quedaría al final ya coseno a la menos 1, es decir, el coseno inverso de 0,99. Bien, ¿y cómo hacemos eso en la calculadora? Hacemos de la siguiente manera, ponemos shift, ponemos coseno y ahí vemos que sale el coseno a la menos 1 y colocamos la cifra 0,99, cerramos un paréntesis y le damos igual. Y eso nos da 8,10 u 8,11.
8,10 u 8,11 redondeándolo a dos cifras decimales. Entonces el ángulo entre estos dos vectores sería de 8,11 grados. 8,11 grados. ¿Sí? Es un ángulo bastante pequeño, lo que quiere decir que esos dos vectores, si los graficamos en la plano cartesiano, tienen que estar bien unidos. Vamos a graficarlos y vamos a darnos cuenta si efectivamente es un ángulo bastante pequeño. Bien, aquí tenemos graficado ya los dos vectores, tomando en consideración las coordenadas, ¿verdad? Entonces las coordenadas del primer vector es 1 en X, 4 en Y. Entonces vamos 1 en X, 4 en Y. Después el otro vector que las coordenadas son 2 en X, 5 en Y. Entonces llegamos hasta este punto, unimos con el origen, desde aquí es el origen, ¿verdad?, del plano. Esto vale 0 y vemos que los vectores están bien unidos, por eso es que el ángulo aquí va a salir igual a 8,11 grados. Un ángulo bastante pequeño, ¿verdad? Un ángulo bastante pequeño. ¿Listo? Entonces va a depender de la postura que tenga un vector con respecto al otro, el ángulo, ¿sí? La abertura. Entonces hemos encontrado de esa manera el ángulo de un vector. Hemos aprendido cómo calcular un producto punto, o sea, un producto entre dos vectores. Sabemos que nos da un escalar, como vemos aquí que nos da 22, mediante la fórmula, ¿sí? Multiplicando sus componentes correspondientes y sumándolo esos resultados. Luego calculamos los módulos de cada uno de esos vectores, también utilizando sus componentes respectivos. En la forma pitagórica, 1 al cuadrado más 4 al cuadrado va a raíz cuadrada de 17. Y el ángulo B, el vector B con sus componentes correspondientes. 2 al cuadrado y 5 al cuadrado es 4 más 25, da raíz de 29. Y ahí procedemos a calcular el ángulo por medio de esta fórmula del coseno a la menos 1, ¿sí?, de A por B dividido para módulo de A por módulo de B. Entonces ahí tenemos 22, coseno a la menos 1 de 22 sobre raíz de 17 por raíz de 19. Y haciendo los cálculos nos da coseno a la menos 1 de 0,99. Y con la calculadora, haciendo el cálculo, el registro, el cálculo de coseno a la menos 1, nos da un ángulo de 8,11 grados. Y efectivamente podemos comprobar de la manera gráfica que sí, ese ángulo es bastante estrecho, ¿sí? Y al medir, si usted quiere también llegar más allá y medir con un graduador aquí, entre estos dos ángulos, entre estos dos vectores, qué ángulo hay, le va a salir este ángulo de aquí, 8,11. Bien, queridos estudiantes, esta ha sido la clase de hoy día. Sí, espero que continúen avanzando sus estudios y bendiciones a todos.